Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el Evangelio de este domingo. Después del cuento, leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. El primer día que Laura entró a sus clases de actuación se enteró de lo que es un casting. La maestra les explicó. Se llama casting a una entrevista que los productores de cine, televisión o comerciales hacen para elegir al mejor candidato cuando buscan a un personaje en especial. Como Laura quería salir pronto en cine o en televisión, comenzó a asistir a todas las invitaciones de casting, pero poco a poco se fue dando cuenta que no todas las invitaciones eran para ella. He descubierto que la invitación a cada casting es muy precisa. Se solicita a hombres, mujeres, jóvenes o niños. Especifica las edades, el color de piel. En ocasiones se pide que sepan bailar, cantar o se exigen otras características. Y es que a un casting asisten muchos candidatos, pero solo se acepta al que cumpla con todos los requisitos. Laura asistió a castings para hombres y por supuesto que no fue aceptada. También fue rechazada en los que eran para mujeres adultas, embarazadas o de piel negra. Esto le hizo pensar que nunca sería aceptada. Nunca voy a poder salir en televisión o en cine. No cumplo los requisitos de ningún casting. Afortunadamente su maestra le hizo comprender las cosas. Mira, Laura, cada papel exige un tipo de persona y seguramente habrá uno para tus características. Laura aprendió a ser paciente. Siguió leyendo todas las invitaciones, pero ya no se presentó en las que no cumplía con los requisitos. Pasaron algunos meses y finalmente llegó la oportunidad para la joven. Hay una convocatoria para un casting. Voy a ver qué dice. A ver. Se solicitan mujeres jóvenes entre 15 y 17 años, de complexión delgada, cabello negro y rizado, con estatura entre 1,60 y 1,70 metros, con facilidad para el baile, el canto y el patinaje artístico en hielo. ¡Este casting es para mí! Laura se puso muy contenta y asistió con mucho nerviosismo al lugar de la cita. Había una gran fila de jovencitas esperando su turno y ella, ansiosa, esperó también el suyo. El productor hizo pasar a cada una y fue descartando a aquellas que no cumplían con los requisitos. Finalmente hizo pasar a Laura y al descubrir que ella era la única que cumplía con lo requerido para el papel, la invitó a firmar el contrato para una película. Ella llegó muy contenta a su casa con la noticia. Cumplí con los requisitos del casting. ¿Y qué creen? Me aceptaron para el personaje. Ese papel era justo para mí. Así comenzó su gran carrera como actriz. Pasaron los años y Laurita se convirtió en madre de un hermoso niño al que fue educando en la fe. Un día su hijo le pidió que le explicara un texto de la Biblia. Mami, ¿me podrías explicar este texto del Evangelio? El texto decía lo siguiente. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura. Laurita se acordó de su experiencia en los castings y le contó al pequeño cómo había sido aceptada para el papel de su primera película. Le recordó las palabras que su maestra le había dicho. Cada papel exige un tipo de persona. Mira, hijo, el profeta Isaías en su libro
había marcado las características o requisitos que el Mesías, el Salvador del mundo, debería de tener. Hubo muchos hombres de bien que tuvieron algunas de esas características, pero ninguno de ellos las reunía todas hasta que, finalmente, cuando vino el Hijo de Dios al mundo, cumplió con todos los requisitos. Con esa explicación, el hijo de Laurita comprendió muy bien el texto y concluyó diciendo: Dios, por medio del profeta Isaías, invitó a un casting, pero el papel del Salvador del mundo solo pudo ser ocupado por Cristo. Solo Él tuvo la plenitud del Espíritu Santo. Él fue enviado por Dios Padre para anunciar el Evangelio a los pobres, para dar la libertad a los cautivos y para devolver la vista a los ciegos. Él trajo la libertad a los oprimidos y vino a anunciar el tiempo de gracia, el tiempo de perdón para toda la humanidad. No cabe duda que Él era el único que podía cumplir con todos los requisitos para ese papel. Sin embargo, es una lástima que algunas personas aún no lo hayan aceptado en su vida. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del primer capítulo de San Lucas y dice así: Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír.